Zenón, el filósofo griego, creía que todo movimiento era una sucesión de puntos unidos entre sí. Puede que su idea fuera correcta. Hace solo unos cuantos siglos desarrollamos la tecnología para medir el tiempo con precisión. Pero a medida que la ciencia y la industria fueron evolucionando, nuestros fragmentos de tiempo se tornaron inútiles. Demasiado lentos para describir un sinfín de fenómenos naturales y artificiales. En las últimas décadas hemos encontrado formas de desgranar el segmento más pequeño de tiempo, el segundo, en más de 1000 billones de pedazos. A lo largo del proceso hemos desvelado secretos ocultos en la naturaleza desde el origen del universo. Pero para la mayoría de nosotros, cada segundo individualmente sigue pareciendo irrelevante, una pequeña fracción de un esquema más amplio. No somos capaces de apreciar los eventos ultrarrápidos porque la evolución nos ha dejado con una capacidad de percepción limitada. Para ver el mundo de una forma nueva necesitamos ralentizarlo. Esta bala viaja más rápido que el sonido de la pistola. Volando a una velocidad supersónica recorre 400 metros en un segundo. En los primeros 400 milisegundos de una carrera, los velocistas aceleran a una velocidad superior a la de un coche de carreras de Fórmula 1. Para muchos animales, un solo segundo puede parecer una eternidad. En el espacio, los micrometeoritos chocan con las naves espaciales que orbitan la Tierra a 50 kilómetros por segundo. Un impacto fatal es solo cuestión de tiempo. Y aquí en la Tierra las supercomputadoras realizan 35 billones de cálculos por segundo, una fracción de lo que serán capaces dentro de una generación. En un segundo ocurren muchas cosas. Ha llegado la hora de ver lo que nos hemos estado perdiendo. Impacto final. Capítulo 1. Tal vez piensen que un segundo no es tiempo suficiente para hacer mucho, pero la realidad es que todos vivimos a una gran velocidad. En una fracción de segundo, nuestro cuerpo realiza millones de funciones complejas sin que seamos siquiera conscientes de ello. Reaccionamos al mundo. Formamos recuerdos, todo en décimas de segundo. De hecho, nuestros sentidos envían señales eléctricas a nuestro cerebro a más de 300 kilómetros por hora. Ahora disponemos de la tecnología necesaria para estudiar cómo respondemos a eventos ultrarrápidos, y lo que hemos descubierto recientemente ha generado una ola de conmoción en la comunidad científica. Los investigadores están ahora convencidos de que tenemos dos formas de procesar lo que vemos, una para la percepción y otra para la acción.
Cada corriente es independiente de la otra y trabaja a su propia velocidad. Vas a mirar a esta pantalla negra en la que hay 3 LEDs. Los LEDs irán apareciendo en la pantalla y solo voy a pedirte que los señales con la mayor velocidad y precisión posibles. Lo que voy a hacer ahora es pegar con cinta aislante en tu dedo estos diodos emisores de luz infrarroja y ello me va a permitir hacer... En el transcurso de la última década, los científicos han intentado aislar las dos corrientes visuales y estudiar sus diferencias. Aquí el sujeto debe tocar una de las 3 luces que aparecerán delante de él. Durante el experimento, la diana puede saltar arbitrariamente a una nueva posición y entonces mediremos su tiempo de reacción. Me gustaría que corrijas lo más rápido posible el salto de la diana e intentes señalar la nueva posición en la misma. ¿Está claro? Lo que descubres es que la gente corrige muy deprisa. Es capaz de corregir el salto posicional de la diana y, en cierto sentido, lo corrige sin pensarlo. Porque si mides la velocidad con la que hace esa corrección, la diferencia que hay en la trayectoria entre las llamadas pruebas de salto y las pruebas estándar, en las que la diana permanece inmóvil, es de solo 100 milisegundos. Si, por otro lado, les pides que informen cuando ven moverse la diana, pueden tardar hasta medio segundo en comunicarte que la han visto saltar. Y lo que esto demuestra es que el acceso, por así decirlo, a la experiencia consciente de ver saltar la diana lleva mucho más tiempo que el control de nuestros propios movimientos después de recibir la información visual. Los científicos dieron con la idea de que existen dos corrientes visuales tras un accidente fortuito. Una joven sufrió un envenenamiento por monóxido de carbono mientras tomaba una ducha, quedándose temporalmente ciega. Finalmente recuperó parte de la visión, pero era incapaz de identificar objetos corrientes o incluso describir cómo se los entregaban. No era capaz de determinar si el médico estaba sosteniendo un lápiz en posición vertical o en posición horizontal. Cuando pidió mirar al objeto con más detenimiento y estiró el brazo para coger el lápiz, resulta que su mano estaba orientada en la dirección correcta. Cuando estiró el brazo para coger el lápiz que estaba en posición vertical, hizo esto. Y cuando lo estiró para coger el que estaba en posición horizontal, hizo esto. Aunque no era capaz de establecer la diferencia, utilizó su sistema motor usando esa información para mover su mano. Nuestras dos corrientes visuales se complementan entre sí a velocidades tan rápidas que somos totalmente inconscientes de que está sucediendo. La corriente ventral o de percepción es la encargada de facilitarnos la comprensión de nuestro entorno. La corriente dorsal o de acción toma el mando cuando necesitamos atrapar un plato antes de que caiga al suelo o devolver una pelota de ping-pong. Desde su descubrimiento, los neurocientíficos han podido cartografiar los caminos que recorre la información visual en nuestro cerebro. Las señales eléctricas generadas por los ojos se dirigen en primer lugar a un procesador central llamado LGN que clasifica la información y la reenvía a la corteza visual. Desde allí las señales fundamentales para el control de la motricidad suben por la parte posterior de la cabeza en la corriente dorsal, mientras que las señales necesarias para funciones más sofisticadas bajan en la corriente ventral. Cuando los gimnastas, por ejemplo, están realizando rutinas, de lo que dependen realmente es de su sistema de acción. En cierto sentido, lo que sucede es que el control de lo que está ocurriendo se ha traspasado durante un tiempo al sistema de acción, para poder continuar realizando la rutina. Podemos hacerlo rápidamente y con cierta precisión porque tiene su propia línea privada de comunicación con los ojos, y ello permite que el gimnasta experimentado pueda hacer su trabajo muy bien, utilizando el sistema de acción de una manera que maximiza la velocidad y la precisión con la que procesa la información. Creo que debemos pensar que los dos sistemas trabajan paralelamente en el tiempo, de modo que no desactivamos la percepción cuando utilizamos la acción. Por ejemplo, cuando jugamos al ping-pong, comprendemos sin duda con quién estamos jugando y lo bien o mal que lo estamos haciendo. Pero no pensamos en golpear la pelota con el punto óptimo de la paleta. De eso se encarga el sistema de acción, que lo hace de forma inconsciente pero en paralelo con nuestra conciencia sobre la marcha del juego.
Para los atletas de élite, un segundo es mucho tiempo. Fracciones de segundo pueden significar la diferencia entre ganar o perder, entre ser campeón y subcampeón, entre un medallista de oro y un desconocido. John Smith entrena a los medallistas de oro olímpicos John Drummond y Maurice Greene. En su nivel simplemente no puedes cometer un error. El éxito se puede alcanzar o malograr en el primer segundo de la carrera. ¿Listos? Si fallas ahí, te quedarás sentado en la grada. No, cada paso es fundamental. Digamos que en un segundo probablemente puedes dar, digamos que 5 zancadas. De modo que si pierdes un segundo, estás 5 zancadas por detrás de la lucha. El primer segundo de la carrera es crucial, porque el principio, el inicio de la carrera, determina el final. Aunque todo ocurre muy deprisa, muy rápido, tienes que ralentizarlo todo y estar muy concentrado. Concentrarte en ti mismo y no permitir que el entorno pueda alterarte lo más mínimo y te haga hacer algo que no quieres hacer. Tener un buen comienzo implica reaccionar con una rapidez que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Comienza en el instante en que se da el pistoletazo de salida. El juez de salida se encuentra en la pista a 10 metros de distancia de los corredores. El sonido de la pistola viaja a 330 metros por segundo. Es rápido, pero cuando el sonido llega a la línea de salida, ya han transcurrido 3 centésimas de segundo. Aún así, un atleta no reacciona. Oír el sonido no es lo mismo que reaccionar a él. Después de entrar en el oído, un sonido tarda 10 milisegundos en llegar al cerebro. Hacen falta 50 milisegundos más para que el sonido sea entendido. Si lo sumamos todo, transcurre más de 1/10 de segundo antes de que los velocistas hagan su primer movimiento. Por eso una salida en falso queda enmarcada dentro de la primera 1/10 de segundo tras el pistoletazo de salida. La física y la química corporales nos dicen que no se puede reaccionar más deprisa. Si lo haces, estás haciendo trampas, pero no todo el mundo está de acuerdo. Exigimos que nuestros ordenadores sean más rápidos. Exigimos que haya más eficacia en nuestra vida. Por lo tanto, si entrenamos todas esas facetas, ¿seremos capaces de aprender a reaccionar en un tiempo inferior a 1/10 de segundo? A medida que el tiempo avanza, el hombre también avanza. Eso significa que la ciencia tiene que avanzar un poco más también. Cada hombre es diferente. Un hombre es capaz de hacer una cosa y otro hombre no lo es. Pero ese otro hombre tal vez sea capaz de hacer algo mejor que el primer hombre durante la carrera. Entonces, ¿en qué se basan para decir que es imposible que un hombre reaccione a un disparo a esa velocidad? A pesar de toda la atención que reciben los tiempos de reacción, tienen poca trascendencia en el resultado final de la carrera. La técnica es lo que marca la diferencia entre ganadores y perdedores. Ocurre muy deprisa, pero durante la carrera es como reacción, potencia, aceleración, mantente tranquilo, mantente relajado, incorpórate suavemente, acelera, extrema la velocidad punta, aguanta, termina y ya has llegado a la meta. ¿Has jugado alguna vez a los bolos? En ese deporte se utiliza el siguiente concepto. Cuando lanzas la bola, la clave consiste en que la bola, el suelo y el swing formen una unidad. Si no lo consigues, la bola salta, tu cuerpo se descompensa y no haces pleno. En el inicio de una carrera el concepto es el mismo.
para poder aprovechar tu zancada, pero también tu técnica, ambas tienen que formar una unidad. ¿En tus marcas? ¡Listo! Y están siempre, de alguna manera, golpeando, ¿verdad? Esto se puede calcular de alguna manera, ¿no es así? Los ganadores diseccionan continuamente su rendimiento con la esperanza de limar fracciones de segundo en sus tiempos, utilizando la ciencia para asegurarse un sitio en el podio. El único momento en que puedes aplicar fuerza es cuando estás en contacto con el suelo. Quiero decir que no puedes tirarte un pedo si estás en el aire para impulsarte. Tienes que estar en el suelo aplicando fuerza. De modo que el atleta tiene que aplicar mucha fuerza en periodos muy cortos de tiempo. Pero el otro factor fundamental es la dirección de la fuerza. ¿En tus marcas? Un plato de fuerza situado bajo el suelo mide la presión aplicada en los primeros 400 milisegundos de la carrera. ¡Listo! Así que justo desde el principio, a partir de aquí, desde el punto de inicio, tenemos estos picos que no sabemos a qué corresponden, ¿de acuerdo? Es algo que tenemos que calcular la velocidad. El videoanálisis permite a los investigadores ubicar el centro de gravedad de un atleta. La clave para coger velocidad en el primer segundo estriba en mantener una sensación de caída mientras se aplica la mayor fuerza de avance posible. La mayor diferencia entre los atletas realmente dotados y los menos dotados es que los menos dotados tienden a levantarse más. De modo que sus fuerzas verticales son mucho mayores en proporción que sus fuerzas horizontales. Ahora tenemos ordenadores que nos ayudan a ver cómo colocamos los pies, nuestro nivel de aceleración, nuestros niveles de energía a lo largo de toda la carrera. Hace 10 años no se hacía eso. No tenían la tecnología actual que nos permite ver las cosas que podemos ver, los gráficos que podemos ver actualmente. Así que con todos esos elementos que vamos a poder controlar, el hombre correrá más rápido con el paso del tiempo. Nunca deberías poner límites a nada que puedas hacer, porque si lo haces, te estás limitando a aquello que crees que puedes hacer. Y si no crees que puedes ir más lejos que eso, es seguro que nunca lo conseguirás. El mundo se mueve a una velocidad vertiginosa, pero tenemos la tecnología para ralentizarlo, estudiarlo, aprender de él. Lo que ocurre en una fracción de segundo en la naturaleza puede enseñarnos lecciones importantes. A diferencia de otros insectos voladores, los músculos de una libélula están directamente conectados a sus alas. Como resultado de ello, es uno de los insectos voladores más hábiles y rápidos. Batiendo sus alas 100 veces, puede recorrer 9 metros en un segundo. Ingenieros de robótica quieren saber por qué insectos como la libélula se mueven tan rápido y con tan poco esfuerzo. Imitar las habilidades de los insectos podría ayudar a la búsqueda de vida en otros planetas e incluso a salvar vidas aquí, en el nuestro. El 11 de septiembre de 2001, trabajadores de rescate de Nueva York enviaron robots con ruedas al campo masivo de escombros que quedó tras la caída de las Torres Gemelas. En su mayor parte fracasaron incluso a la hora de penetrar en los escombros. Un informe preparado por el secretario de Defensa fue crítico con su rendimiento.
Quieres poder decirle a un robot que vaya de aquí a allí, y si hay objetos en medio, que sea capaz de detectar y evaluar esos obstáculos y encontrar la forma de rodearlos por sí mismo, para que quien lo maneje no tenga que dar todas esas órdenes. Desde nuestro punto de vista, eso significa que los robots tienen que poseer el equivalente a un cerebro capaz de identificar problemas, identificar objetos, evaluarlos y luego modificar órdenes motoras para rodear esos objetos. Y por supuesto, los animales eso lo hacen muy bien. Para desarrollar un robot así, los investigadores están estudiando a las cucarachas. Estos insectos dependen de la supervelocidad para mantenerse a salvo. En la fracción de tiempo que dura un parpadeo, una cucaracha puede responder a la brisa provocada por un depredador que transite cerca de ella. Si algo entra en contacto con una de sus antenas, su reacción es todavía más rápida. Puede responder al peligro, a cambios en su entorno, casi de forma instantánea. Tienen muchas limitaciones y por eso tienen que ser muy rápidas. Y para ser muy rápidas, tienen que tener ciertos componentes. Deben tener la menor cantidad de conexiones posible. Y si se trata de un invertebrado que no tiene mielina, tiene que tener células muy grandes. Y de esas células podemos grabar información con facilidad. Información extracelular o información intracelular e identificar con exactitud cada célula para intentar desarrollar el circuito neuronal de un comportamiento. A máxima velocidad, sus patas trabajan de forma uniforme, impulsándola 9 longitudes de cuerpo por segundo, mientras se va adaptando de forma instantánea a los cambios en el terreno. Es el tipo de función que a los científicos les encantaría que un robot pudiera desempeñar. Un robot con esa clase de velocidad e independencia habría podido penetrar en el campo de escombros del World Trade Center. Podría haber sido capaz de encontrar supervivientes, pero solo si hubiera podido responder a cambios en el terreno por sí mismo. El primer objetivo del diseño es copiar la forma en que una cucaracha se mueve. Los robots inspirados en el comportamiento animal pueden desplazarse en terrenos muy difíciles. Esto es un ejemplo de robot inspirado en el comportamiento animal que hemos desarrollado. Y es un objeto extraordinariamente sencillo que simplemente rota. Al rotar en esta dirección, consigue locomoción. Cuando el talón entra en contacto con el suelo, todo el pie obedece rodando y finalmente se eleva. Entonces la pierna da la siguiente zancada y también tiene la capacidad de adaptarse al terreno. El pie se adapta al terreno, se acopla al terreno y consigue una mejor adherencia. Algo que sin duda hacen los animales. Y las cucarachas tienen sin duda unos pies muy manejables. Imitar las cualidades de los insectos hasta el milisegundo constituye un formidable desafío. Los robots no solo necesitan velocidad, necesitan pensar y sentir. Un diseño previo, Robot 2, puede sortear terrenos difíciles utilizando extremidades individuales que se envían mensajes entre sí acerca de su velocidad y dirección. Pero no tiene cerebro para dictar su movimiento general. Recientemente se han instalado micrófonos y un ordenador en un robot inspirado en el comportamiento animal, confiriéndole sensibilidad al sonido. El robot está capacitado para localizar de forma autónoma a un grillo y desplazarse hasta él. El ser capaz de adaptarse por sí mismo significa que un robot no necesitaría ser dirigido por un humano. Pero si estos robots encuentran obstáculos, deben decidir si tienen que pasar por encima de ellos o rodearlos, algo que los insectos hacen con facilidad en una fracción de segundo. Si la barrera tiene menos de 6 milímetros, pasa simplemente por encima de ella. Pero si dobla ese tamaño, alcanzando los 12 milímetros, tiene que levantar su centro de masas antes de poder colocar sus patas sobre la barrera.
De manera que está haciendo algo en anticipación a la barrera, y los movimientos ocurren antes de que entre en contacto con ella. Así que realiza un cálculo y luego cambia de postura. Hay una interacción entre el control local y los llamados ganglios torácicos y la sustancia que baja de la cabeza. Y ambas cosas tienen que ir y venir constantemente para que la cucaracha pueda escalar la barrera de forma fluida. Existe una zona en el centro del cerebro denominada complejo central, que ha sido muy estudiada anatómicamente. Sin embargo, nadie ha investigado en profundidad cuál es su función desde el punto de vista fisiológico. Cientos de señales eléctricas llegan al complejo central cada segundo. Comprender lo que sucede realmente en las pequeñas fracciones de tiempo posteriores podría ser la clave para fabricar robots que piensen por sí mismos. Ya está. Ahora la levantaremos y la pondremos en la placa. Para saber exactamente lo que está sucediendo, los biólogos intentan monitorizar las señales eléctricas que circulan por el cuerpo de las cucarachas. Al mismo tiempo graban las imágenes en vídeo de alta velocidad. La combinación de ambas muestra cómo la información de los sentidos se transforma en movimiento. Mientras los biólogos se esfuerzan por comprender cómo se transmite la información sensorial en las cucarachas, los ingenieros luchan por averiguar dónde colocar los sensores en sus robots y asignarles sus funciones. Las cucarachas, por ejemplo, disponen de sensores en las patas que perciben el esfuerzo y usando esa información pueden averiguar la carga que soportan. Podemos hacer algo similar en un robot más grande y más capaz, como el Robot 5, pero el proceso nunca llega a ser tan preciso ni tan resolutivo como lo es en el insecto. No llegan a todas partes. La mayoría de la gente piensa que las cucarachas son animales bastante simples, lo cual es absolutamente incierto. No hay nada en estas criaturas que sea esencialmente simple. Ni las estructuras de sus articulaciones, ni sus músculos e impulsores, ni tampoco sus sensores. Al observar su morfología en general, aprendes a apreciar el detalle y la belleza de su diseño. Una belleza y un detalle que tardaron 400 millones de años en evolucionar. En cambio, la construcción de sus rivales mecánicos comenzó hace apenas una década. Considerando el hecho de que probablemente mientras nosotros vivamos no vamos a ser capaces de fabricar nada que se asemeje siquiera a la perfección de estas criaturas, pienso que esos millones de años de evolución fueron bien empleados. Puede que con el paso del tiempo, a base de observar a estos seres tan inteligentes y mediante simulaciones, seamos capaces de acortar hasta cierto punto la brecha que nos separa. En una milésima de segundo, la creación más poderosa de la naturaleza estalla en el cielo, abrasando la Tierra. 5 veces más calientes que el Sol, los rayos matan a más personas en Estados Unidos que cualquier otro fenómeno atmosférico. La mayoría de las muertes ocurren en Nuevo México, donde se encuentra la sede del laboratorio Langmuir. Aquí se estudia este evento ultrarrápido y ultradestructivo con la esperanza de salvar vidas. Socorro es un lugar idóneo para el estudio de las tormentas, ya que en verano se produce aquí un fenómeno llamado los monzones. Durante el monzón, toda esta región se llena de aire húmedo procedente del Golfo de México, y al acercarse a las montañas, asciende empujado por la propia elevación de sus laderas, de modo que las montañas constituyen un lugar natural para la formación de tormentas. Cada segundo que pasa se producen 2000 tormentas sobre la Tierra. 2/3 partes de los rayos que generan saltan de nube en nube. El tercio restante recorre el trayecto de 5 kilómetros que lo separa de la superficie. En el siglo XVIII, los científicos descubrieron que un rayo era el resultado de partículas cargadas eléctricamente en las nubes.
Sin embargo, 3 siglos después, seguimos sin saber exactamente por qué o cómo se forman dichas cargas. La hipótesis más aceptada hoy en día es que se producen por el choque entre pequeños cristales de hielo, semejantes en tamaño a copos de nieve, y partículas de agua helada de mayor tamaño que denominamos gropel, que es básicamente granizo pequeño. Cuando colisionan, los cristales adquieren una carga positiva y el granizo una carga negativa. En una típica nube de tormenta, una zona cargada negativamente se intercala entre 2 capas cargadas positivamente, creando las condiciones ideales para la formación de un rayo. Inicialmente, de la nube emerge un débil trazo en forma de zigzag. Cada millonésima de segundo recorre un segmento de 50 metros de longitud. Justo antes de tocar el suelo, el rayo atrae una carga positiva procedente de la Tierra. Cuando se realiza la conexión, la carga negativa se desplaza violentamente hacia el suelo. Entonces, una carga positiva muy brillante asciende por el canal hasta el cielo. Este intercambio puede ocurrir varias veces, creando los destellos luminosos que vemos como relámpagos. El proceso fue observado por primera vez por los inventores de la técnica de barrido. Mediante el veloz barrido de sus cámaras, revelaron los 2 flujos eléctricos independientes, eventos distintos separados por tan solo unas pocas millonésimas de segundo. Las cámaras de alta velocidad capaces de capturar 1000 fotogramas por segundo se utilizan ahora para estudiar los rayos. Sin embargo, 2/3 de las descargas están oscurecidas por las nubes. Los investigadores del Instituto de Minería y Tecnología de Nuevo México han desarrollado un método para vislumbrar el interior de la guarida oculta del rayo. Cuando se forma el canal de un rayo, este emite una onda de radiofrecuencia. Si escuchamos una emisora de onda media durante una tormenta eléctrica, se oye la electricidad estática en la radio, que es la onda de radiofrecuencia emitida por el canal en formación del rayo. El sistema detector de rayos desarrollado en el Instituto de Minería y Tecnología de Nuevo México consiste en una serie de estaciones terrestres, cada una equipada con un receptor GPS y un disco duro. Las estaciones escuchan señales de radiofrecuencia y las graban en el disco 10.000 veces por segundo. Cuando la información de cada estación se combina, el resultado es una visualización tridimensional que muestra la ubicación de la descarga, la altitud que ha alcanzado, su duración y la estructura de carga de la tormenta. La visualización del vector tiempo respecto a la altitud nos proporciona mucha información. En particular, partiendo de la dirección de los eventos iniciales, podemos distinguir cuáles son las estructuras de carga y si el tipo de rayo que observamos se desplaza desde una zona de carga negativa a una zona de carga positiva. Gíralo del otro lado. La posibilidad de identificar las regiones de carga en las nubes en el instante en que se origina un rayo tiene profundas implicaciones. Patrones atípicos de carga en las nubes a menudo se asocian con rayos destructores y violentas tormentas. El sistema detector ha puesto de manifiesto que las tormentas con una estructura eléctrica invertida son en realidad bastante comunes. 3 más y creo que con esto ya habremos terminado. En el verano del año 2000, el sistema detector se utilizó como parte de un estudio que analizaba la relación entre los rayos y las tormentas más virulentas del planeta. Durante una descarga, el sistema registró 4 rayos nube a tierra separados por 25 kilómetros de distancia. Los observadores sobre el terreno pensaron que se trataba de eventos inconexos, pero el sistema reveló que una sola descarga originada en una nube produjo el primer impacto en el suelo. El impacto de retorno originó entonces una reacción en cadena que viajó a través de las nubes a lo largo de más de 75 kilómetros, descargando 3 rayos más sobre la superficie mientras se desplazaba. El 29 de junio el estudio fue testigo de una de las tormentas más violentas. Los encargados de controlar el sistema fueron los primeros en comprender lo que se avecinaba. Vimos que había algo anómalo en la tormenta, que tenía una estructura eléctrica invertida comparada con una tormenta normal.
A medida que seguíamos la tormenta, observamos cómo se desarrollaban varios agujeros libres de rayos. En el núcleo de las tormentas no se producen rayos debido a que se dan corrientes ascendentes muy fuertes, de unos 100 km por hora, que expulsan todas las partículas cargadas eléctricamente fuera del núcleo de la tormenta. Entonces nos dimos cuenta de que en el momento en que se formaba un enorme agujero libre de rayos, comenzó a formarse un tornado muy virulento, precisamente en la región del agujero libre de rayos. Pese a que el sistema es capaz de detectar la aproximación de un tornado, es muy poco probable que los meteorólogos puedan usarlo como herramienta. Una muestra del comportamiento de un rayo milisegundo a milisegundo proporciona más detalles de los que necesitan. De manera que las bondades científicas del sistema son mayores que sus aplicaciones prácticas. Un sistema detector en los aeropuertos podría servir para indicarnos qué nubes cercanas al aeropuerto poseen mayor carga eléctrica o cuáles generan rayos más intensos y hacer que los aviones rodeen dichas nubes. También sería posible utilizar la información para avisar, con algunos minutos más de antelación, cuándo va a producirse un tornado. De modo que el sistema tendría algunas aplicaciones prácticas. Pero desde un punto de vista científico, unos pocos estudios más concentrados son mucho más útiles que una sobrecarga de datos. La desintegración del tiempo nos está ayudando a comprender eventos ultrarrápidos, permitiéndonos imaginar e inventar nuevas tecnologías e incluso salvar vidas. Sin embargo, para llegar a entender los eventos más rápidos de la naturaleza, necesitamos dividir las fracciones más minúsculas del tiempo con nuestras armas más potentes. Imaginemos un arma capaz de disparar un rayo láser en veloces ráfagas, tal como una ametralladora dispara balas. Cada pulso de láser sería tan intenso que tendría el poder de separar literalmente las moléculas que encuentra en su camino. Para los químicos constituiría el arma definitiva. Todo lo que nuestros sentidos nos permiten hacer es el resultado de una reacción química. Hasta hace poco tiempo los químicos nunca habían podido contemplar una. Las estudiaban observando las imágenes inmediatamente anteriores y posteriores. Lo que ocurría entre medias permanecía siempre difuso. Las reacciones químicas tienen lugar en fracciones de tiempo denominadas femtosegundos. En la milbillonésima parte de un segundo, el mundo tal como lo conocemos se congela en el tiempo. Mientras estás sentado ahí, viendo cómo hablo, hay una molécula en tu ojo que está pasando por una isomerización, es decir, el cambio en la disposición de alguno de sus átomos. Esto sucede en una escala de tiempo de femtosegundos, y es realmente el primer paso de la visión. Así que hay aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Cada vez que vemos hay una molécula que está haciendo algo en una escala de tiempo de femtosegundos. La escala de tiempo a la que me interesa llegar es la escala de tiempo en la que se produce la unión y la separación de los átomos. Las velocidades relativas de los átomos al separarse entre sí se producen en una escala de tiempo de femtosegundos. Para poder ver lo que sucede en ese instante, necesitamos una luz de flash o una luz estroboscópica que sea tan rápida como para congelar esos movimientos. Crear una luz estroboscópica que dure un femtosegundo representa un desafío. Los interruptores electrónicos trabajan en nanosegundos, 1 millón de veces más lentos que un femtosegundo. Hace una década, sin embargo, los científicos del Instituto de Tecnología de California lograron crearla. Un láser emite generalmente una sola longitud de onda que se mantiene en fase. El resultado es un haz de luz único con un color distintivo.
Si el láser genera múltiples longitudes de onda, estando cada una de ellas ligeramente fuera de fase, crea un haz de luz débil. Sin embargo, en el instante en que las longitudes de onda se superponen entre sí, emite un pulso breve e intenso, como si se abriese un pequeño obturador dejando escapar un fuerte destello de luz. La emisión continua de un láser durante solo un segundo crea un haz tan largo que daría la vuelta a la Tierra 7 veces. Un pulso de un femtosegundo crea un haz de luz del grosor de un cabello humano. Cada minúsculo pulso de un femtosegundo irradia 1 teravatio de energía durante su efímero tiempo de vida. Con una energía equivalente a la que se produce en el núcleo de una estrella, el pulso transforma radicalmente todo lo que encuentra a su paso. Los láseres de femtosegundos se utilizan para estudiar desde la mecánica de la sangre hasta las propiedades del aluminio. Sin embargo, mediante un solo pulso de láser, los químicos pueden iniciar una reacción o tomar una foto de ella, pero no ambas cosas. Lo que vamos a hacer es utilizar 2 haces de luz, uno de ellos bomba y el otro sonda. Y deben llegar a la cámara en tiempos diferentes. El divisor de haz recibe el pulso de luz y lo divide en 2 pulsos, uno de los cuales toma esta dirección y recorre una distancia fija hasta la cámara. El segundo pulso viaja hasta este espejo, que es móvil. Moviendo el espejo podemos retrasar la llegada del segundo pulso y obligarle a recorrer una distancia mayor antes de llegar a la cámara. Para que se hagan una idea, si moviera este espejo hacia atrás 300 micras, es decir, la milésima parte de 1 milímetro, eso retrasaría la llegada del pulso a la cámara en 1 picosegundo, o lo que es lo mismo, 1000 femtosegundos. En el interior de la cámara, el primer pulso de láser llega hasta la muestra de aluminio y la derrite al instante. Pocos femtosegundos después llega el segundo pulso, actuando como un flash para la cámara. En una 1000.000.000ésima de segundo, el proceso puede repetirse miles de veces. Variando la llegada del pulso de flash, se puede tomar una serie de fotografías. Combinadas entre sí, forman una película a cámara lenta de la reacción química que muestra a los químicos cómo los átomos se mueven en 3 billonésimas de segundo. La femtoquímica constituye un campo muy prometedor para la creación de nuevos compuestos metálicos, nuevos explosivos y nuevas fuentes de energía. En unos pocos femtosegundos, la clorofila convierte la luz solar en combustible con una eficacia de casi el 100%. Laboratorios de todo el mundo están tratando de averiguar cómo lo hace. Ciertamente entendemos mucho mejor cómo funcionan las cosas en esta escala de tiempo, pero en la naturaleza siempre podemos encontrar ejemplos muy interesantes sobre moléculas que trabajan de una manera muy elegante, sofisticada y compleja. Y queremos entender el proceso desde el punto de vista del diseño. ¿Cómo se combinan estas cosas para que funcionen de una manera tan exquisita en una escala de tiempo tan breve? En la naturaleza abundan ese tipo de moléculas y esta tecnología es perfectamente adecuada para su estudio, y eso es lo que pretendemos hacer. La potencia de los láseres de femtosegundos no solo ha despertado el interés de los químicos, su aplicación más importante podría darse en una sala de operaciones. Investigadores de Toronto creen que el uso de láseres de femtosegundos para seccionar los huesos permitirá operaciones más delicadas y contribuirá a acelerar la curación de los pacientes. Los láseres tradicionales trabajan en una escala de tiempo de nanosegundos, pero en tan solo una 1000.000.000ésima de segundo pueden generar calor suficiente como para dañar el hueso de forma permanente. Un láser de femtosegundo genera impulsos que convierten instantáneamente el hueso en plasma. La duración es tan breve que el calor no tiene la posibilidad de dañar el hueso. El resultado es un corte ultrafino que no se puede conseguir con ninguna otra herramienta. Los láseres han abierto una ventana a eventos atómicos que ocurren en billonésimas de segundo, pero los eventos ultrarrápidos no se limitan a lo ultrapequeño. En el espacio se producen explosiones cataclísmicas cada segundo. Con cada tic-tac del reloj en algún rincón del universo, una estrella se queda sin combustible y se convierte en una supernova, pero su vida está lejos de terminar. Las ondas de radio originadas en el espacio profundo han sido objeto de seguimiento desde la década de 1930.
Las señales despertaron un interés marginal hasta finales de 1960, cuando los radioastrónomos empezaron a detectar señales con una frecuencia constante y misteriosa. Consideraron que las señales podrían ser un signo de vida inteligente en algún lugar del universo, pero rápidamente esbozaron una teoría más plausible. Los astrónomos creen que durante la formación de una supernova el interior de las estrellas se colapsa. A medida que la materia estelar se dirige a gran velocidad hacia el centro, enormes fuerzas de compresión crean una densa esfera de tan solo 10 kilómetros de diámetro, pero con una masa equivalente a la del Sol. Fuertes campos magnéticos y la rotación de las estrellas se combinan para producir ondas de radio. Como el haz de luz de una bombilla, las ondas llegan a la Tierra con cada revolución, por lo que resulta fácil calcular su velocidad de rotación. Desde su descubrimiento, los astrónomos han escuchado las señales de más de 1 millar de púlsares. Sin embargo, durante una búsqueda rutinaria en 1982, los astrónomos tropezaron casualmente con las ondas de radio de los elementos más exóticos del universo, púlsares de milisegundos. El púlsar más joven hallado hasta la fecha gira 33 veces por segundo. Los púlsares de milisegundos giran 20 veces más rápido. Cuando un púlsar se forma en las proximidades de una estrella sana, se dispone a devorar a su vecina. La intensa gravedad del púlsar tira de la materia estelar hacia sí e incrementa su velocidad de rotación durante el proceso. En poco tiempo, la estrella compañera se encuentra encerrada en una órbita alrededor del púlsar, girando irremediablemente hacia una eventual colisión. El púlsar más rápido gira a 2/3 de la velocidad de la luz. Si la Tierra girase a la misma velocidad, un día duraría tan solo 1/10 de segundo. Los púlsares de milisegundos producen las condiciones más extremas del universo, ambientes donde los astrónomos y los físicos pueden poner a prueba teorías abstractas. Los astrónomos dirigen ahora sus instrumentos hacia áreas donde hay mucha aglomeración de estrellas, con la esperanza de encontrar más púlsares de milisegundos. Es útil disponer de muchas estrellas binarias para empezar, ya que solo una pequeña fracción puede convertirse en púlsares de milisegundos. No es de extrañar que la tendencia, que las probabilidades de encontrar púlsares de milisegundos sean mayores en un cúmulo globular. Además, solo hay unos 100 cúmulos globulares en realidad, así que uno sabe más o menos dónde buscar. Los púlsares de milisegundos podrían estar relacionados con otro evento ultrarrápido que ha despertado la atención de los astrónomos. Las explosiones de rayos gamma son gigantescas explosiones que en un segundo liberan tanta energía como todas las estrellas del universo juntas. Los astrónomos creen que pueden ser el resultado de una colisión entre un púlsar de milisegundos y su estrella cautiva. Demostrar la teoría es difícil. Aunque las ráfagas se detectan al menos una vez al día, pueden durar apenas un segundo y son difíciles de ver. Hay que tener en cuenta que estas explosiones no ocurren aquí al lado, suceden literalmente al otro lado del universo. Aunque su duración es muy corta, quizá unas décimas de segundo, en esas pocas décimas de segundo despiden en una determinada dirección una radiación equivalente a la del resto del universo, y eso es algo que me resulta casi inconcebible. Me refiero a que una sola estrella sea capaz de competir con todo el universo. Son solo unos segundos, pero no deja de ser espectacular. Las explosiones estelares envían desechos a través del espacio a velocidades inimaginables. Los astrónomos están familiarizados con los eventos que suceden durante miles de años, pero ahora han pasado a describir fenómenos que ocurren en la milmillonésima parte de un segundo.
Los eventos ultra rápidos, otrora invisibles, son ahora sometidos a un intenso escrutinio. Con cada nueva fragmentación del segundo desvelamos más cosas acerca de los mecanismos ocultos de la naturaleza. Nos ayuda a correr más rápido, a construir robots que salvan vidas, a dominar algunas de las fuerzas más destructivas del planeta. Y aún podemos esperar más. A medida que identificamos y examinamos fracciones de tiempo cada vez más pequeñas, nadie puede predecir lo que seremos capaces de desvelar en el futuro.